Hola, ¿cómo están mis estimados colegas? Soy el licenciado Yoshua Barbosa y este es el primer video de nuestro curso internacional en planes de cuidado de enfermería y registro clínico. El día de hoy hablaremos sobre las premisas lógicas. Recuerden que el módulo lo pueden tener en la plataforma ECATS, pero de todas maneras les voy a enviar a su correo electrónico, así como el link de este video. Quizá alguna vez hemos escuchado la infección provocó fiebre. O también el hijo de madre diabética tiende a ser macrosómico. Ambas se consideran premisas lógicas. Una premisa lógica es una proposición o un conjunto de conceptos que tienen una relación coherente, ya sea unidireccional o recíproca. En este video utilizaremos las premisas basándonos en oraciones de sujeto y predicado. El sujeto es el paciente, que es todo aquel sobre el cual actúa un hecho o un fenómeno. El predicado es el contexto o la situación sobre el cual se involucra este sujeto. Por otro lado, el adjetivo es la cualidad que acompaña al sujeto o que caracteriza al fenómeno. Para hablar de premisas lógicas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 1. La percepción, que es la capacidad de involucrarse en el entorno externo a uno, es decir, conocer la realidad que se presente ante mí. 2. El hecho o fenómeno, que es toda influencia subjetiva u objetiva que actúa sobre el sujeto para transformar su estado. Se tiene que saber que el hecho o el fenómeno no es cuantificable, ni tampoco se le puede valorar de manera positiva o de manera negativa. Esto solo es posible cuando este fenómeno actúa sobre el sujeto y este fenómeno, al actuar sobre el sujeto, provoca o se obtiene un resultado o consecuencia. Quiere decir que el hecho sin el sujeto carece de valor. La idea de encontrar una premisa en este contexto, en el contexto de salud, en el margen de este curso, es que intentemos pensar en común al momento de describir la realidad ajena. Por ejemplo, en la universidad nos enseñan a valorar a través de diferentes modelos para poder obtener o recoger los datos. En los hospitales, o bien la hoja, que es el formato o el registro clínico de enfermería, la hoja de notas de enfermería, es deliberativa, o sea, prácticamente en blanco, o bien no tiene definida las dimensiones de valoración. Sería totalmente diferente si nuestra comunicación en salud se sintetizara en la relación de dos conceptos unidos por un conector lógico. Para saber cómo son las relaciones de estos conceptos que forman una premisa, debemos conocer los tipos de premisas. 1. Tenemos las premisas conjuntivas o asociativas. Es decir, que unen a dos o más hechos en un mismo sujeto. Este utiliza el conector y. Lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, por ejemplo, podemos decir, el señor Juan, vamos a poner, el señor Juan padece fiebre y dolor. Bien, cuando decimos que el señor Juan padece fiebre y dolor, vamos a ver que el señor Juan sería el sujeto y padece fiebre y dolor sería predicado. Dentro de este predicado vamos a encontrar fiebre y dolor. Bien, en las relaciones o en las premisas asociativas, vamos a colocarlo aquí, espero que se pueda ver bien, asociativas, en las premisas asociativas, estas premisas van a utilizar el conector y, que quiere decir asociación o conjunción. Bien, cuando yo digo fiebre y dolor, fiebre es un hecho, vamos a ponerle H, hecho o fenómeno, y dolor es el segundo hecho o el segundo fenómeno, y la I es, o así, es el conector que dice que fiebre y dolor se encuentran presentes en el señor Juan. Si nos damos cuenta, la premisa el señor Juan padece fiebre y dolor es una premisa que puede ser interpretada por los profesionales de salud. Ahora, ese tipo de premisa me dice que tanto la fiebre como el dolor existen en el señor Juan y estos dos, fiebre y dolor, van a cambiar el estado de salud del señor Juan. ¿Bien? Bien, otro tipo de premisa son las premisas disyuntivas. Estas premisas permiten la priorización de la percepción del impacto de los fenómenos sobre el sujeto. Estos fenómenos que impactan sobre el sujeto únicamente pueden ser percibidas por nosotros como los enfermeros. Este conector utiliza la letra
V. Y vamos a ver un ejemplo. Bien, en el tipo de premisas disyuntivas, vamos a colocarlo así, en el tipo de premisas disyuntivas, lo que vamos a hacer es dar una prioridad ante dos hechos o fenómenos. Esta es el tipo de conector, la letra V o la letra U, como ustedes quieran verlo. Lo que va a hacer la disyunción es separar a dos hechos o fenómenos y darle la prioridad a uno sobre el otro. Es decir, o es A o es B. Por ejemplo, vamos a ver y decimos, el señor Juan, vamos a ponerlo así, el señor Juan refiere molestias por vómitos, vamos a colocarlo así, por vómitos o fiebre. Ok, bien, el señor Juan refiere molestias por vómitos o fiebre, es decir, o refiere por vómitos o refiere por fiebre. Puede tener ambas, puede tener vómitos o fiebre, pero una de ellas me va a dar una señal de que algo yo debo de priorizar, ya sea la fiebre, ya sea el vómito. Es decir, el señor Juan me está mencionando que tiene vómitos y que tiene fiebre y que yo voy a actuar sobre una de estas dos o sobre ambas, pero le voy a dar un sentido de prioridad. Es decir, o actúo sobre la fiebre o actúo sobre los vómitos. En este caso, por ejemplo, yo actuaría primero sobre los vómitos porque provocan un impacto mayor, provocan un impacto que puede provocar o puede deteriorar más la salud, y la fiebre actuaría como elemento secundario para mi cuidado. Nuevamente decimos, el señor Juan es el sujeto, vamos a colocarlo así, el señor Juan es el sujeto y refiere molestias por vómitos o fiebre, sería prácticamente el predicado. Vómitos o fiebre serían los hechos, vamos a colocar hechos, H es hechos o fenómenos, ¿ok? Recuerden que los hechos o fenómenos es toda aquella respuesta que actúa sobre un sujeto. Vamos a verlo aquí, vamos a verlo así. Bien, vamos a verlo así. Un hecho puede ser una respuesta. Bien, una respuesta puede ser una necesidad o, en fin, un problema de salud. Un problema de salud. En general, puede ser una respuesta, puede ser una necesidad o puede ser un problema de salud. Cualquiera de estos actúa sobre el sujeto para cambiar su estado. En este caso, el estado de salud del señor Juan, que sería el paciente, que es él, a la vez el sujeto, predicado, y todo esto se considera una premisa lógica. Una premisa lógica del tipo disyuntiva, o decir, o es A o es B, o es vómitos o es fiebre. Puede ser ambas en una misma situación, pero en cada momento yo voy a darle solución o prioridad a una de ellas para luego suceder a la otra. Voy a suceder ambas después con mis cuidados. Eso sí es cierto, pero voy a darle prioridad a mis cuidados en ese sentido porque necesito que el paciente no desarrolle consecuencias que agraven más su estado de salud. ¿Bien? Bien, el otro tipo de premisas lógicas son las premisas implicativas. Este tipo de premisas relacionan uno o dos conceptos para establecer el hecho y la consecuencia o la causa y el efecto, y este tipo de premisas utiliza el conector lógico como signo con una flecha apuntando siempre hacia la derecha si lo vemos desde el frente. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en las relaciones implicativas, vamos a ponerlo así, en las premisas implicativas, las premisas implicativas siempre utilizan un conector que es una flecha, que significa implicación. Bien, la implicación significa que en un lado aparece la causa y en el otro el efecto. Es decir, el hecho, vamos a colocarlo así, el hecho y la consecuencia. Consecuencia. Recuerden de que el hecho es toda respuesta, toda necesidad o todo problema de salud.
Cuando existe un hecho, es decir, cuando existe un fenómeno, siempre se le va a atribuir una consecuencia. ¿Qué quiere decir? De que a toda causa siempre le sucede un efecto. Nada es estático, al contrario, la realidad siempre es dinámica. Nada puede existir si no causa alguna consecuencia. Es decir, nada puede existir si no existe una consecuencia de esto. Cuando existe un hecho o un fenómeno que actúa sobre el sujeto, cuando existe este hecho que actúa sobre el sujeto va a poder expresar respuestas. Esas respuestas están en función de la consecuencia por la influencia de este hecho sobre el sujeto. Esas respuestas, necesidades o problemas de salud subsecuentes a un hecho son solamente producto de la influencia de algo que actúa sobre este sujeto. El hecho no puede existir si es que no actúa sobre el sujeto. El hecho es solamente una característica subjetiva u objetiva, pero que, aun siendo subjetiva u objetiva, no existe si es que no actúa sobre el sujeto. La enfermedad, vamos a verlo así, la enfermedad sin el sujeto no existe. El sujeto puede existir sin enfermedad. El sujeto puede existir incluso sin el término de salud, pero no pueden existir ambas separadas. Para yo poder decir que el ser humano se encuentra en un estado de salud, yo tendré que darle características. Esas características son producto de la consecuencia de la influencia de la salud sobre el ser humano. Lo mismo con la enfermedad. La enfermedad tiene ciertas características que van a actuar sobre el ser humano. Una vez que la enfermedad actúa sobre el ser humano, ese ser humano va a tener ciertas expresiones o ciertas respuestas que nunca van a ser las mismas que las características que pueda tener una enfermedad. Puede ser que la sintomatología, ¿no?, los signos o síntomas y el desarrollo clínico o patológico según la enfermedad sea similar por las evidencias en las literaturas, pero las manifestaciones a la enfermedad de una persona siempre son singulares. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo, por ejemplo. Vamos a ver que tenemos un sujeto A. Bien, el sujeto A, tenemos una enfermedad 1. Bien, tenemos una enfermedad 1. La misma enfermedad para el sujeto B. Bien, cuando la enfermedad con las características patológicas actúa sobre el sujeto A, va a tener unas, vamos a ponerle, manifestaciones 1. Y tiene ciertas características de las manifestaciones. Esas manifestaciones van a ser físicas, van a ser psicológicas y van a ser espirituales. Lo mismo sucedería para el otro sujeto, el sujeto B. La enfermedad 1, con las mismas características patológicas, actúan sobre el otro sujeto, pero las manifestaciones van a ser totalmente diferentes, porque van a depender de la capacidad del sujeto de percibir la enfermedad y de la capacidad del sujeto para hacer frente a la enfermedad, es decir, de los factores protectores. Esos factores protectores o factores de confort van a permitir a los sujetos, cada uno de nosotros que habitamos en el mundo, van a permitirnos ser singulares, es decir, hacer frente a las diferentes manifestaciones como fenómenos que suceden frente a nosotros. La enfermedad es simplemente un hecho o un fenómeno. Es simplemente un hecho o un fenómeno que no existiría si el sujeto no lo percibe. Es por eso que muchas personas podemos hacer frente a la enfermedad, a diferencia de otras personas que se debilitan o se van abajo por la enfermedad. Eso se llaman factores protectores, es decir, la capacidad del sujeto de percibir cómo es que cómo percibe la alteración de su propia salud, ¿no? Por ejemplo, se describe en los patrones funcionales, ¿no? En el patrón promoción-mantenimiento de la salud o en el dominio 1 de la Ananda, que es el dominio promoción de la salud, cómo la persona percibe su propia salud respecto a la influencia de ciertos estados sobre su propia salud. El sujeto 1 va a tener diferentes manifestaciones físicas, psicológicas y espirituales, lo mismo que el sujeto 2, con diferentes manifestaciones físicas, psicológicas y espirituales. Cada uno va a tener esas manifestaciones diferentes en función de los factores protectores, que serían la capacidad de percibir la alteración del estado o la recuperación de ese equilibrio, y van a ser siempre diferentes. Cuando decimos relaciones implicativas, siempre decimos que esta enfermedad actúa sobre el sujeto provocando una consecuencia que puede ser física, psicológica o espiritual, pero que se engloban en una sola manifestación como respuestas, necesidades, requerimientos, etc. Vamos a suponer, los espasmos abdominales
los espasmos abdominales provocan dolor. Lógico. ¿Todo espasmo abdominal provoca dolor? Sí, sí provoca dolor. Que será intenso, leve, moderado, demasiado intenso, etc. Pero en todas las personas los espasmos abdominales van a provocar dolor. Ahora, el problema es, ¿los espasmos abdominales siempre van a provocar únicamente dolor? No, porque puede provocar dolor en una persona, pero pueden provocar angustia en otra. Pueden provocar depresión en otra. Pueden provocar ansiedad en otra. Es decir, vamos a decir que los espasmos abdominales es A, dolor es B, angustia C, depresión D y ansiedad E. Es decir, A puede provocar B, C, D o E. A puede provocar B, C, D o E. Es decir, la causa A me puede conllevar a múltiples efectos. Efecto 1, efecto 2, efecto 3, efecto 4, etc. Bien, ahora, el asunto es el siguiente. ¿Cómo es que la relación se encuentra entre causa y efecto? Me pregunto, ¿la causa ocasiona el efecto B? Es decir, ¿la causa ocasiona dolor? Sí. ¿La causa, espasmos abdominales, me ocasiona angustia? Sí, depende de la persona cómo lo pueda percibir. Yo no puedo decir de que un A nunca me va a llevar a un B, o un B no he llevado a A, porque no depende de mí, depende de la percepción que yo pueda ver en el momento del cuidado en función de la respuesta del paciente. En este caso, A sería, o sea, espasmos abdominales, que es la causa, sería el hecho, y B sería la consecuencia, que es prácticamente la respuesta. En medio estuvo sujeto, que puede ser el señor Juan, la señora Doris, la señora etc. Son los pacientes. A, que es el hecho, actúa sobre el sujeto y sucede una consecuencia. Es decir, los espasmos abdominales actúan sobre el paciente y provocan dolor, provocan angustia, provocan depresión o provocan ansiedad. Bien, esos son los ejemplos de una relación del tipo implicativa. Bien, recordemos siempre causa y efecto. La causa provoca el efecto. Bien, vamos a ver. Las premisas lógicas implicativas siempre afirman la existencia de algo. Es decir, asegura que la causa me conlleva al efecto. O lo sinónimo, me afirma que el hecho me provoca una consecuencia respecto a lo que estoy percibiendo en función de la realidad del paciente. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si estoy en lo correcto? Es decir, ¿cómo sé que yo he formado bien la causa y el efecto? ¿Cómo puedo formar una causa y un efecto? Primero, tienes que percibir el problema real, es decir, preguntarte, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Segundo, tienes que inducir la consecuencia, es decir, preguntarte, ¿qué pasará? Y tercero, razonar y preguntarte, ¿la causa me está llevando al efecto? ¿O el efecto se está dando por esta causa? La utilización de la valoración descrita por premisas lógicas, reside en los siguientes principios. 1. Que es imposible utilizar grandes reactivos de valoración en el momento de realizar un cuidado. Mucho más, por ejemplo, cuando estamos en una situación de emergencia, ya sea en la emergencia propiamente dicha o en una emergencia obstétrica. No nos va a alcanzar el tiempo para poder realizar los registros con los 11 patrones, con los 13 dominios, con las 14 necesidades. 2. Contamos con poco personal, con poco tiempo y con muchos pacientes para recordar uno a uno los datos de la valoración. Eso va a depender también de la forma o el sistema de trabajo que ustedes tengan. Yo no creo que muchos de ustedes puedan realizar valoraciones inmediatas al momento que ustedes están haciendo un cuidado. Por ejemplo, procedimiento, registro, lo cual es óptimo, pero no en todos los lugares lo vamos a hacer así. Mayormente esperamos una hora antes de terminar el turno para recién realizar los registros de enfermería. Es por eso que nos demoramos para poder hacer los registros, porque son muchos pacientes, somos pocos los enfermeros que realizamos los registros y además nos da muy poco espacio para poder realizarlo.
La premisa lógica es la síntesis de la realidad, no escapa de ella, y además es entendible por cualquier miembro del equipo de salud. Finalmente, la utilización de las premisas lógicas en el registro de enfermería se justifica porque tiene o implica menor espacio y menor tiempo para la redacción del registro clínico o las notas de enfermería. Bien, les agradezco mucho que hayan estado en esta conferencia acompañándonos y vamos a revisar nuestros talleres. El taller para este primer video o esta primera sesión es, primero van a analizar ese video, van a descargar el módulo. Recuerden que lo pueden descargar desde su plataforma o de todas maneras se los voy a enviar a los correos electrónicos de las personas que sean ya registradas y que hayan tenido actividad y van a comentar este video. Aquellas personas que comenten el video, ya sea directamente al correo electrónico que pertenezcan al curso, lógicamente que lo harán con el correo electrónico con el cual han sido registrados, se les va a dar la puntuación. No se van a aceptar correos electrónicos de personas que no hayan sido aceptadas en el curso además la única forma que acrediten la primera sesión y las sesiones posteriores es respondiendo a cada uno de los videos con la pregunta: ¿qué situaciones propone usted como premisas implicativas que sucedan en su cotidiano? Ustedes pueden responderme a correo electrónico o dirigirse al canal de YouTube y responder al video. Bien, esa es la única forma de que puedan acreditar la primera sesión. Cuando pregunto qué situaciones proponen ustedes como premisas implicativas que sucedan en su cotidiano, les menciono lo siguiente. Por ejemplo, yo, como enfermero en cuidados críticos de neonato, observo que los niveles elevados de bilirrubina provocan ictericia neonatal. O, por ejemplo, el estado de prematuridad en el niño provoca una dificultad respiratoria por el déficit fisiológico respiratorio. O, por ejemplo, la exposición al ambiente extrauterino del niño puede provocar un déficit de la temperatura, ¿no? Provoca una hipotermia. Bueno, y así, muchas de las situaciones que ustedes van a ver en su cotidiano siempre van a estar relacionadas como implicaciones o como premisas implicativas. Entonces, causa y efecto. Ustedes lo podrán realizar tanto en el ámbito clínico, primer, segundo, tercer nivel, o en el ámbito académico si son docentes, igual, ¿no? Van a tener que analizar un poco más para en el ámbito docente porque es un poco más complejo. Pero de todas maneras necesito que ustedes me comenten, ya sea directamente al video en nuestro canal de YouTube o al correo electrónico, siempre y cuando hayan sido registrados. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias, colegas. Se despide el licenciado Yoshua Barbosa y les agradezco por el tiempo dedicado a este curso universitario en planes de cuidados de enfermería y registro clínico. Dios los bendiga.